Bien, ahora vamos a tratar un tema cuyo diagnóstico se retrasa bastante, tanto por médicos, pediatras, por enfermeras de crecimiento y desarrollo, y por muchos profesionales que vemos niños en los primeros años. Y esto es un problema debido a que pocos conocemos cuáles son los hitos del desarrollo social. Y en esto va a tratar esta siguiente ponencia sobre el espectro autista, que está relacionado con un déficit en las habilidades sociales. Para hacer el diagnóstico de trastorno del espectro autista existe una serie de criterios que están en el CIE 10 y sobre todo en este manual, que es el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que actualmente está en la 5ª edición, publicada en el año 2012 en inglés y 2013 en castellano. Estos criterios permiten hacer el diagnóstico de niños que reúnen una serie de criterios, pero los más importantes son un déficit o una alteración en las relaciones sociales que hay entre los niños de la misma edad, y son niños que hacen cosas raras que las vamos a ver posteriormente. Sin embargo, nosotros los que estamos en pediatría, para llegar al diagnóstico tendríamos que hacer una serie de evaluaciones. Y el gran problema es que estos diagnósticos o el trastorno del espectro autista, el diagnóstico habitualmente se establece con todos los criterios entre los 3 y 5 años de edad. Muy tarde, si consideramos que cualquier programa de estimulación temprana, sus efectos son más beneficiosos en los 3 primeros años de vida, el diagnóstico después de los 3 años, si bien puede mejorar en algo las dificultades que tienen estos niños, habríamos perdido 3 años de estimulación o 3 años de intervención que, si bien el autismo no se cura, podría cambiar las características o la severidad del mismo. Por lo tanto, nosotros como pediatras, más que hacer diagnósticos, debemos sospechar cuando un niño en el área social se desarrolla en forma inapropiada. Espero que ustedes, al finalizar esta charla, puedan memorizar 5 palabras de hitos del desarrollo social. Si ustedes son capaces de memorizarlas, entonces este viaje o esta dificultad que hemos tenido en estas charlas habrá valido la pena. Venir desde Lima, más de 1000 kilómetros de la ciudad, valdrá la pena si ustedes utilizan los conceptos que les voy a proporcionar el día de hoy. Se pasó 2. En el año 1978, Premach y Woodruff estaban haciendo un experimento con esta mona que se llama Sara, y ellos encontraron que cuando le presentaban una serie de dificultades, por ejemplo, le presentaban una puerta cerrada y le dan algunas opciones, la mona en el 85 a 90% de los casos encontró la respuesta adecuada para la situación planteada. Entonces, estos autores llegaron a la conclusión de que esta mona tenía una mente. ¿Por qué? Porque era capaz de ponerse a pensar en la solución del problema que se le presentaba. Y a raíz de esto se elaboró toda una teoría de la mente que es la base para el tratamiento de los niños que se encuentran en el espectro autista. Pero otro de los grandes avances que se produjo en el año 1996 fue el descubrimiento de Giacomo Rizzolatti de las llamadas neuronas en espejo. Ellos en su laboratorio estaban tratando de mapear los lugares donde se producían los estímulos cada vez que el mono, al intentar coger un banano, producía a nivel de la corteza cerebral. Sin embargo, en la hora de recreo del break, el mono, que estaba tranquilo, al ver que una persona movía el banano sin mover ninguna extremidad, activaba las mismas zonas que se activaban cuando hacía el movimiento. Esto les sorprendió bastante a estos investigadores, hicieron varias pruebas y empezaron a ver que las personas, o en este caso el animal, el estímulo
de mover las extremidades y frente al estímulo que le presentaban se activaban siempre las mismas neuronas y dependiendo del tipo de movimiento se iban a activar otras neuronas. A estas se conocen como neuronas en espejo y este fue uno de los grandes avances para la neurociencia comparado al descubrimiento del genoma humano que representó para la parte de genética. Pero estas neuronas en espejo tienen que ver con la adquisición de una serie de habilidades que nosotros vamos a ver en los niños. Es sabido desde antaño que nosotros podemos lograr una serie de movimientos reflejos en los niños cada vez que estamos interactuando con ellos. Esta manifestación social en la que el niño responde a una serie de movimientos faciales sería la activación de estas famosas neuronas en espejo. Y este sería el génesis, esta sería la acción que tendrían las personas que tienen problemas de las habilidades sociales, a su extremo, el trastorno del espectro autista. Una alteración genética en la cual estas personas tendrían cierta dificultad en activar estas neuronas en espejo. Siempre siguiendo la curva de Gauss, en un extremo estarían aquellas personas altamente sociables, que desde muy pequeña edad, a través de los ojos, de la mirada, son capaces de conectarse con sus cuidadores, o en este caso con la madre. En el medio de la curva de Gauss estaríamos la mayoría de nosotros y en el extremo estarían los niños o las personas que tendrían muchas dificultades para despertar o activar estas neuronas en espejo y por lo tanto tener muchas dificultades en la parte social. Recordemos que en la caída de la curva de Gauss algunas alteraciones serán leves, otras serán moderadas y otras severas. ¿Cómo se ve un adulto con inteligencia normal o inteligencia alta en el futuro que tiene alteraciones en esta? Una de ellas, por ejemplo, podríamos ver la película Doctor House. Doctor House es un médico brillante, como muchos médicos que hay acá, pero casi no tiene empatía, es un médico que no tiene amigos, para solo, dice las cosas como son. Los pacientes habitualmente acaban llorando con él. Y eso sucede mucho con los médicos. Muchos de nosotros tratamos de forma inadecuada a los pacientes porque no tenemos esa capacidad de empatía. Y la empatía tiene algo genético, puede ser mejorado a través de la parte ambiental. Si quieren ver una película en la que se nota un poco más este problema en el manejo de las habilidades sociales, podrían ver a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, o ahora que está dando en Netflix la película Atypical, ¿no? Es un joven que tiene poca habilidad social, en la que uno sí pues dice, este joven tiene un problema. Pero en el caso severo, un trastorno del espectro autista con inteligencia alta y severo, podrían ver la película Mi nombre es Khan, ¿no? En la cual el actor representa a un Asperger severo, que en general, por las conductas que hace, la gente podría decir que está loco, ¿no? Son términos que la gente usa para describir a personas que tienen problemas en el área social. Raro, diferente, es para decir de que esa persona podría tener un problema moderado. Y cuando la gente dice que ese está loco, ese es un problema severo. Pero el hecho de que sea severo no significa enfermedad. Es simplemente una variación del funcionamiento cerebral. Esta es una prueba para ver si todos tienen o no desarrollado la teoría de la mente. Nosotros, durante los primeros años vamos a ir desarrollando, según esta teoría de la mente, una serie de habilidades que va a completarse cuando nosotros somos capaces de ponernos en la situación de la otra persona. Eso se llama empatía. Esta es una prueba sencilla. Pongan atención, por favor, sobre todo los estudiantes que les va a tomar lección. Acá hay dos niñas. Sally tiene una cesta y Ana tiene una caja. Sally además tiene una pelota que lo pone en la cesta que tiene, en la canasta que tiene y lo tapa. Y Ana ve que eso hace Sally. En el tercer acto, Sally sale de la habitación y deja su pelota tapada en esta cesta. Ana se para, saca la pelota de la cesta y lo pone en su cajón y lo tapa. Y se va. Y en el último acto entra la cesta. Va a buscar la pelota en la cesta, en la caja. Levante la mano los que
creen o consideran que va a buscar la pelota en la cesta, donde lo dejó? Levante la mano. Levanten la mano los que consideran que lo va a buscar en el cajón, donde lo puso Ana. Levanten la mano. Bien. Casi la tercera parte. Bueno, en la realidad donde debe buscar la cesta es donde, porque ella no vio que cambiaron el lugar. Esta sería esta. Los niños a los 4 años tienen esa habilidad. 85-95% de niños reconocen que el lugar donde se tiene que buscar es el lugar donde uno lo dejó. Porque ella no vio que la otra niña cambió de lugar. Esa es una prueba sencilla para, no se preocupen, o sea, la mayoría son adultos, pensando que acá hay una agarrada y todo, ¿no? Pero la respuesta es esta porque Sally nunca vio que Ana le sacó la pelota. Eso es la teoría de la mente. Ponerse en el lugar de la otra persona para poder entender lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa. Habíamos hablado de los dominios cognitivos, de la atención, también habíamos hablado de la percepción, de la memoria, habilidades sociales y lenguaje. En el problema del espectro autista, básicamente el núcleo son las habilidades sociales. Es una persona que tiene mucha dificultad en la interacción social. Son personas, disculpen la palabra, a veces cuadriculadas. Miran y piensan de una manera recta, no tienen esa capacidad de flexibilidad mental que la mayoría de nosotros tenemos. Anteriormente al espectro autista se le conocía también como problema de trastorno generalizado del desarrollo porque involucraba muchas áreas. Son niños que perciben las cosas de manera diferente, son niños que ven, escuchan, sienten de manera diferente. Nosotros podemos ver de una manera, por ejemplo, este es un parlante, para ellos podría ser otra cosa. Nosotros podemos sentir un olor que podría ser levemente desagradable, para ellos puede ser muy agradable o terriblemente desagradable. Tienen problemas en la percepción, porque la percepción es única, depende de cada persona. Son niños que también tienen problemas de lenguaje, muchos de ellos no hablan, o cuando empiezan a hablar no paran de hablar, no se dan cuenta que el que está escuchándole ya se aburrió y siguen hablando de lo mismo y por lo tanto los demás se alejan de él. Y finalmente desde un punto de teoría cognitiva tendría un problema en las funciones ejecutivas, sobre todo en el módulo de la flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva es esa capacidad que tenemos todos de estar cambiando nuestra postura, nuestra conducta, dependiendo de la situación. No podemos ser rígidos en todo porque nada es exactamente igual, todo es cambiante en el momento y uno tiene que estar preparado para los imprevistos. Pero básicamente el núcleo del espectro autista lo constituye un déficit en la unidad de las habilidades sociales. Los hitos del desarrollo social que desearía que ustedes memoricen y ojalá lo puedan hacer al finalizar esta charla y sobre todo recordarlo los días siguientes, es que los recién nacidos miran, a los 6 meses se sonríen, se ríen, a los 9 meses abrazan, a los 9 meses imitan y a los 12 meses señalan. Ese es el único objetivo que persigo el día de hoy, que memoricen 5 palabras que les permita sospechar cuándo un niño podría estar en el espectro autista. Y antes de continuar quiero hacer un pequeño break. Quiero, en nombre de uno de mis profesores, con las disculpas de todos los demás que no están presentes, con las disculpas de docentes de la universidad que están presentes actualmente, el doctor Ildefonso Lira ha sido profesor mío durante muchos años. Por favor, doctor, ¿podría ponerse bien? En nombre de él quisiera dar un tributo a todos aquellos médicos, profesores, que durante los años que estuve en la universidad me formaron y soy lo que soy. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Ildefonso Lira. Gracias, doctor, en nombre suyo, a todos los profesores que me formaron. Muchas gracias, doctor. Oye, el técnico lo va a tener que despedir porque... Ahí va. Entonces, en el espectro autista, es sencillo, no es complicado. Son niños que parecen ciegos, parecen sordos, parecen mudos y hacen cosas raras. Esa es la definición de sospecha del espectro autista. Parecen ciegos porque no miran a los ojos.
Los niños desde muy corta edad interactúan a través de los ojos, pero los niños del espectro autista no miran los ojos, parecen ciegos. Pueden jugar con el televisor, con la tablet, con la computadora, pero a las personas no, por eso parecen ciegos. Parecen sordos porque cuando uno los llama no voltean a su nombre, al menos los primeros años, parecen sordos en realidad. Claro, uno sabe que sí, escuchan una propaganda, inmediatamente voltean, pero para el nombre generalmente no lo hacen. Parecen mudos porque la gran mayoría, al inicio al menos los primeros 12, 24 meses no hablan y hacen cosas raras. De las cosas raras son muy variables, es todo un espectro. Por ejemplo, de la parte motriz, muchos niños empiezan a caminar aleteando las manos, aplaudiendo sin motivo. Otros caminan en círculos, van de pared en pared como que estuvieran jugando. Caminan de punta de pies y otros les da la garrotera del chavo, de repente se quedan inmóviles. En la parte sensorial son niños que a veces en la parte auditiva escuchan un ruido fuerte, se meten debajo de la cama, gritan, lloran, o ven algún tipo de color, por ejemplo un globo blanco, rojo, se esperan terriblemente, o ven al payaso y sin ningún motivo se quieren escapar, chillan, gritan. De la parte olfativa, niños que les gusta oler, huelen la planta de los pies, los senos, las axilas. O parecen perritos porque todo lo huelen, todo lo que encuentran lo huelen. Otros niños parece que no les doliera nada, se golpean la cabeza, dan cabezazos contra la pared. Entonces son niños variados, no necesariamente tienen que tener todos los síntomas, basta uno de ellos para decir de que es raro. Y en la parte cognitiva se fascinan por temas. Cuando juegan con los carritos no lo hacen como los niños, sino juegan con las rueditas, con partes de los objetos. Son niños que les gusta ordenar, alinear juguetitos. Y cuando juntan chapitas, son coleccionadores de todo. Y a partir de los 3, 4 añitos empiezan a fascinarse por temas como los dinosaurios, el hombre araña, peces, planetas, política. Hay niños que uno los escucha a los 5 años y hablan de política. Claro, el adulto se siente fascinado por él, pero a un niño de 5 años, ¿qué le interesa el destino de Alan García o el destino de Toledo? ¿Qué le interesa? Pero estos niños saben mucho de eso, de los dinosaurios, del hombre araña. Y en la parte sensorial, emocional, son niños que tienen rutinas bien establecidas. Para ir al nido tienen que ir pegaditos por la pared. Si ustedes lo trasladan al otro lado, se gritan, chillan. Para bañarse, el orden que ustedes le enseñaron, primero el agua, luego el jabón, luego el champú. Si un día lo cambian, se alteran, o sea, es un lío tremendo. Recuerden que es un espectro porque son grados. Lo importante y el índice de sospecha siempre va a ser porque son niños que parecen ciegos, parecen sordos, parecen mudos y hacen cosas raras. Existe una serie de manuales sobre autismo que seguro muchos de ustedes lo han revisado, tanto en inglés como en castellano. También existen una serie de guías que han sido publicadas a nivel internacional, tanto en inglés, una guía en castellano y también la Academia Americana de ha publicado una guía de cómo identificar a los niños que podrían estar en el espectro autista. Y a pesar de todo, el diagnóstico de sospecha del espectro autista se hace después de los 2 años de edad. ¿Y quién sospecha que el niño esté en el espectro autista? ¿Lo hace el médico? No. El pediatra está más obsesionado por pesar, tallar, vacunas, etcétera. Lo hace la enfermera de CRE, tampoco, le mide la cabecita, está con su test peruano, etcétera, etcétera. Quien hace la sospecha del espectro autista es la profesora del nido, porque cuando ve interactuar a varios, se da cuenta que uno es raro, que anda aplaudiendo, anda levantando las manos, se da cuenta que es un niño que no es igual que los demás, que no juega como los demás, y le dice más ahora, va a tener que llevarlo a algún médico, a un neuropediatra, para que le evalúe. Y la señora dice, ¿pero por qué? Si el médico dice que está bien, mi pediatra ha dicho que está bien. No, pero mejor llévelo. ¿Y por qué lo tendría que llevar? Bajen el volumen, por favor. ¿Por qué tendría que llevarlo? Porque podría ser autista. Esa sola palabra de autismo en esta época es terrible, es brutal. Porque la mamá se va a internet, pone autismo y se pone a llorar. Llora toda la noche. Al día siguiente llega al consultorio temblando, esperando que el médico le diga que no es. Y muchas veces nosotros le decimos que sí es. Algunas mujeres lloran, otras se aguantan y con seguridad llegan a su casa a llorar. ¿Por qué? Porque decirle a una persona que su niño tiene autismo en esta época y viendo Google es terrible. 2 años de edad. Mentalmente es un problema que nos compete a todos los que vemos niños. Sin embargo, estas madres, yo en realidad rindo tributo a todas las madres. Acá está mi esposa Beatriz, gracias a ella también soy lo que soy, con todos los problemas que tenemos y todo.
ella es el soporte de mi hogar. Mis hijos son lo que son gracias a ella. Gracias, Beatriz. Las madres son fuertes, a pesar de todo lo que les pasa, se recuperan. Después del primer golpe que uno les da en la consulta, las madres deciden hacer todo lo que uno les dice. Y entonces se van a los centros de terapia, se van a San Juan de Dios, se van a un lugar, a otro lugar, para buscar una ayuda a sus niños. Y en estos centros se mueren miles de veces más. Yo digo morirse miles de veces más porque ahí hay gente que también las hace morir. Porque están haciendo las terapias y la terapista le dice, señora, ¿cuántos años tiene su niño? 3 años, señorita. ¿Y recién lo trae? ¿Recién lo trae? Pobre madre, en ese momento se debe acordar del pediatra, del neonatólogo, de la enfermera, que muchas veces le dijo que su niño era raro, era diferente. ¿Y cuál fue la respuesta? No se preocupe, señora, ya se le pasará. Siempre ha sido esa respuesta en todo el mundo. No se preocupe, ya se le pasará. No hicieron ningún tipo de evaluación del desarrollo social y simplemente le dijeron, no se preocupe, ya se le pasará. Esperemos que después de esta charla ustedes puedan memorizar solo 5 palabras que les va a permitir sospechar que el niño pueda tener un problema del espectro autista. Habíamos dicho que la evolución del lenguaje sigue una secuencia muy establecida. Se sabe que las estructuras del habla aparecieron en la evolución hace 50.000 años aproximadamente. Y hace 20.000 años apareció esto que conocemos como lenguaje hablado o habla. Y el lenguaje escrito parece tener una evolución entre 5.000 a 20.000 años. La pregunta sería, ¿y cómo es que se conectaban o cómo se contactaban nuestros ancestros de 500.000 años para atrás? Tienen que haberlo hecho a través de gestos, a través de un lenguaje corporal. Eso se conoce como lenguaje no verbal o lenguaje social. Ese es el desarrollo social. Y los niños en el primer año de edad tienen que recorrer, tienen que reeditar todo aquello que hemos aprendido a lo largo de millones de años de evolución en el primer año de edad. Y a partir de los 2 años hasta los 5 años desarrollarán el lenguaje verbal y luego entrarán a la escuela para desarrollar el lenguaje escrito. Y en el lenguaje verbal, como en la anterior diapositiva, tiene una serie de hitos. Pueden haber una serie de alteraciones que nosotros tenemos que tratar de mejorar precozmente para que no se vea en el adulto. Aumenta volumen y aumenten volumen, por favor, para este video. Veamos una alteración en el desarrollo del lenguaje, ritmo del lenguaje. ¿Se sabe algo de mi marido? Tranquila, no se preocupe. Enseguida viene el doctor y se lo explica todo, ¿de acuerdo? Mire, aquí viene. Por fin. Soy el doctora Areilza. ¿Es usted la mujer de Juan José Aguirre? Sí, soy yo. ¿Está bien mi marido? Tengo que decirle que su marido está muy ¿Muerto? ¡Ay, Dios mío! Muy recuperado. Siento comunicarle que tiene ¿Cáncer? Ay, no. cansancio crónico y necesita un trasplante de hígado. Lo sabía, pero si es que no deja la botella. ¡Arranque, por Dios! A otro centro. O sea que está bien. ¡Ay, qué alivio! Bueno, lo que me parece una vergüenza es que tengan a alguien como usted con su problema para hablar a los pacientes. Hombre, con el dineral que me dejo yo en esta clínica privada. Hombre, la próxima vez puede ir a hacer la consulta a la pública. A la puta No, madre sí. que la parió. Por eso es importante hablar. Pero para poder hablar, primero tenemos que aprender lo que es el desarrollo social. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que memorizar? ¿Qué hacen los recién nacidos? Vamos, jóvenes, ¿qué hacen? Miran. A los 3 meses, sonríen. A los 6 meses, abrazan. A los 9 meses, imitan. Y a los 12 meses, señalan. Esas son las 5 palabras que es el objetivo de esta charla y que espero ustedes puedan memorizar. Para evaluar el desarrollo social, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos criterios. Las condiciones que debemos tener para evaluar al niño es que la respuesta esperada debe ser hacia las personas. Eso es lo más importante, que lo que buscamos es que el niño interactúe con nosotros. La respuesta frente a un televisor, frente a la tablet, no sirve. Esa no es la respuesta. Y tiene que ser inducida o provocada por estímulos visuales o auditivos. Visual significa que uno le haga muecas o le haga alguna cosa. O le puede hacer sonidos, pero no lo debe tocar
para que se ría, no le debe hacer cosquillas, no debe girar la cabeza para que nos mire. Tiene que ser una respuesta espontánea, sin tocarlo y sin hacerle cosquillas. Esos son los términos para hacer la evaluación. El recién nacido mira. Todos los recién nacidos, después de las 24 horas de haber nacido y una vez que el edema de los párpados ha disminuido, fijan la mirada. Fijan la mirada en la persona que lo está examinando. Por lo tanto, la mirada es muy importante. Y en el primer mes hacen una mirada de 180 grados. A partir del segundo mes hasta 90 grados y luego hasta 180 grados. Es importante que los niños fijen la mirada. Los que trabajan en las unidades de cuidados neonatales se habrán dado cuenta que los niños que están enfermos generalmente no fijan la mirada. Pero este es el hito más importante que se ve en los primeros días de vida, fijar la mirada. A los 3 meses viene lo que se conoce como sonrisa social. Es el niño que se despierta o abre los ojos y nos mira. La sonrisa social es muy importante que esté establecida a los 3 meses de edad o antes. Vuelvo a reiterar, es aquel niño que nos mira y nos sonríe. No es la sonrisa refleja. Muchas madres, cuando uno les pregunta si su niño sonríe, la mamá dice sí. La pregunta es en qué momento lo hace. Muchos niños se ríen frente al televisor. Prenden el televisor y están riéndose a carcajadas o sonriendo. Y otros durante la noche. Durante la noche sonríen, se ríen. Esa no es la sonrisa social. La sonrisa social es aquella en la que el niño me mira y me sonríe. A propósito, como acá hay muchas jovencitas, tengan mucho cuidado. Si su novio, si su enamorado o su marido se sonríe o se ríe mucho en la noche, eso significa que le está pasando muy bien, pero quizá no con ustedes. Tengan mucho cuidado con las sonrisas. Y la risa social aparece más o menos a los 3 a 4 meses. Acá vamos a ver un video de un niño que le están haciendo una mueca. Como han podido ver, acá hay una persona que le está haciendo una serie de gestos y el niño se ríe, ¿no? Esa es la risa social. Nadie lo toca, nadie le hace cosquillas y el niño se está riendo. Eso más o menos acompaña o aparece cuando hay la sonrisa o risa social. Bueno, los 6 meses se abrazan, los niños, los que hemos tenido padres, sabemos que los niños, una vez sentados, uno les estira las manos, se cuelgan del brazo en realidad, mientras que los niños del espectro autista parecen muñecos de trapo, uno tiene que ponerle los brazos alrededor para que puedan abrazar. Este es un hito muy importante también que debemos tener en cuenta cuando evaluamos a los niños a los 6 meses. Ese es el hito más importante, abrazar. A los 9 meses imitan ojitos, chinitos, gestos, ¿no? Esa es la época en la que los niños hacen los ojitos, los chinitos, y que solemos estar jugando con ellos, ¿no? Ahí tenemos otras fotos en las que el niño está haciendo una serie de imitaciones. También en esa época los niños hacen el adiós. Ahí tenemos el adiós, ¿ve? Es la época que hacen adiós, son gestos sociales. Adiós, ojitos, chinitos, muy importantes esa edad. Y acá tenemos, bueno, ya lo han visto ya, para este congreso tuve que retroceder millones de años a la era de hielo, porque quise traerles este video. Ahí está el Akitoy. Es un juego de interacción social que muchos padres hemos hecho con nuestros hijos a los 9 meses de edad, ¿no? Nos tapamos los ojos o jugamos con una mantita a las escondidas. Eso es el hito muy importante que los niños desarrollan a los 9 meses de edad. Pero quizá el hito más importante que todos tenemos que recordar y reconocer se da al año de edad, cuando el niño es capaz de señalar, ¿no? Este es el hito más importante que tenemos que preguntar. Señalar significa que el niño mira los ojos y señala lo que quiere. Bajo la teoría de la mente, es la mente del niño que se está tratando de conectar con el adulto y está señalando lo que quiere. Es el hito más importante. A este hito se le conoce como gesto declarativo, mientras que los niños del espectro autista son niños que jalan de la mano, no señalan lo que quieren, jalan de la mano al lugar donde está el objeto que desea y grita, chilla, pero no señala lo que quiere. El hito más importante, como le decía, es al año de edad en la que el niño señala lo que quiere, ¿no? Ese hito hay que tratar siempre de memorizarlo, porque de esa manera vamos a tratar de diferenciar si el niño tiene o no características del espectro autista. Y bueno, a los 2 años ya los niños cuando entran al escolar empiezan a jugar. Entonces los hitos del desarrollo social que todos deben memorizar, ¿qué deben hacer los recién nacidos? Mirar. A los 3 meses, sonríe. A los 6 meses, abraza. A los 9 meses,
imita, y al año de edad señala. Estos gestos que se van a adquirir en el primer año son cruciales para descartar o sospechar de niños de espectro autista. Para que vean cuán importantes son los gestos sociales, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el quinto de secundaria. Bueno, yo voy a tener que retroceder como 45 años. Ustedes retrocedan 10 nomás al quinto de secundaria, ¿no? Están en quinto de secundaria, ese es el ejemplo. Todos van a imaginar. Estamos en quinto de secundaria, colegio mixto, y entonces recuerden esa señorita con la que hubieran querido, los hombres, esa señorita con la que hubieran querido tener algún tipo de relación, por qué motivo no se produjo, y para las damas ese jovencito atlético, musculoso, el primero de atlético, pero el último de cognitivamente, con el que también hubieran querido tener algún tipo de relación. Ese es el escenario. Entonces todos los organizadores después de este evento nos íbamos a la playa de Moliendo, ahí estamos. Nos hemos servido una cerveza arequipeña o un pisco sour y estamos echados una perezosa al mar. ¿Listo? Cierran los ojos, imaginen eso. Quinto de secundaria, estamos de vacaciones y ahí, sentados frente al mar. Entonces, de la profundidad del mar emerge, va saliendo una figura, un hombre para los varones y una... perdón. Hay un error ahí. Una dama, eso es inconsciente, como dice el autor. Una dama para los hombres y una mujer. Una dama para los hombres y un hombre para las damas. Listo, se va acercando. ¿Qué es lo que hacen? Fijan la mirada, están en la edad de recién nacidos. Están fijando la mirada, se va acercando esa persona. 50 metros, 20 metros, 25, 15 metros, 10 metros. Se va acercando, la frecuencia cardíaca aumenta, la bilirrubina se sube en el techo, la glucosa empieza a bajar. A los 5 metros lo reconocen. Una vez que lo reconocen, ¿qué hacen? Le sonríen, ya estamos en 3 meses de desarrollo, se sigue acercando, la frecuencia cardíaca sigue aumentando. ¿Qué hacen? Lo abrazan. Después de abrazarlo le dan un beso en la mejilla, 9 meses de desarrollo, un gesto. Y finalmente, la mayoría de niñas, de jovencitas, seguro mirando a los ojos de este jovencito, señalarán pues una cafetería para ir a conversar, pero los varoncitos mirando a esta jovencita en los ojos señalarán el hotel. Ah, no hay hoteles ahí. No, a tomar un café. Abran los ojos, por favor. Eso que acabamos de hacer se repite a cada momento, todos los días, en cada momento. Porque la próxima vez que nos veamos en otro evento, si es que me invitan, nos miraremos a los ojos, nos vamos a reconocer, nos vamos a abrazar y empezaremos a hablar. Y conversaremos de este gran congreso en donde falló un poquito las diapositivas, pero seguiremos hablando de todo lo que pasó. Y siempre, lo más importante para poder hablar con una persona es mirar a los ojos, porque no hay nada más desagradable que hablar con una persona que no nos mira a los ojos. Entonces, simplemente para resumir, los signos del espectro autista son niños que parecen ciegos, parecen sordos, parecen mudos y hacen cosas raras. Eso es lo importante a tener en cuenta. La siguiente, por favor. Y cuando nosotros ya sospechamos del espectro autista, a medida que van avanzando los años, los niños del espectro autista se van a dividir en 2 grandes grupos. Cuando uno habla trastorno o espectro autista, se refiere al niño ciego, que parece ciego, parece sordo, parece mudo y hace cosas raras. Estamos sospechando, esa es la función más importante del pediatra o de los que vemos niños, sospechar. Pero a partir de los 3 a 5 años tenemos que ponerle un apellido, porque el trastorno del espectro autista es el nombre. Falta el apellido. El primer apellido depende de su capacidad intelectual. Y por la capacidad intelectual habrá 2 grupos de niños. Los niños que tengan inteligencia normal y los niños que tengan retardo mental. Dentro de los niños que tengan inteligencia normal, si ustedes han hecho todas las terapias desde el momento en que hicieron el diagnóstico, algunos niños a los 3 a 5 años, mientras que otros niños seguirán con sus manifestaciones, algunas con manifestaciones más marcadas y reunirán criterios de lo que antes se conocía como Asperger. Mientras que los niños que tengan coeficiente bajo, que tendrán retardo mental, algunos niños, gracias a las terapias, quedarán con rasgos, serán niños con retardo mental con rasgos autistas, mientras que otro grupo de niños seguirán con los criterios de diagnóstico y serán considerados como antes se consideraba como autismo. Actualmente los términos de Asperger y autismo se sugiere ya no emplearlos porque causa mucha confusión e incluso hay niños que se conocían con el nombre de autistas de alto funcionamiento. La siguiente, por favor. Pero ¿qué es la inteligencia? Ya habíamos comentado en la charla anterior que la capacidad intelectual es el funcionamiento de todas estas unidades. La siguiente, por favor. Comparando con la computadora, que es más fácil, todos manejan la computadora, vamos a tratar de entender qué es la capacidad intelectual. La siguiente, por favor. Cuando los psicólogos miden la inteligencia de los niños,
capacidad intelectual o cociente intelectual, consideran, en la mayoría de pruebas psicológicas, que la inteligencia normal va de 70 a 130 puntos. Por debajo de 70 estarían los niños con retardo mental. De 70 a 85 se consideran como limítrofes o fronterizos. De 85 a 100 normal inferior. De 100 a 115 normal superior, brillante. Y los que tienen más de 130 serían considerados como genios, ¿no? Acá en el auditorio, con toda seguridad, la mayoría tiene puntajes por encima de 115 y algunos seguro que son genios. La siguiente, por favor. Pero comparando con la computadora, para poder entenderla, de 70 a 85 es como tener una Pentium 1 en su cabecita, de 85 a 100 como una Pentium 2, de 100 a 115 como una Pentium 3, de 115 a 130 una Pentium 4, y los que tienen más de 130 serían una iCore 3, una iCore 5, una iCore 7. Eso es la inteligencia, así se entiende mejor la velocidad del procesador que tenemos en la inteligencia. La siguiente. Entonces, los niños del espectro autista que tienen inteligencia baja o con compromiso intelectual, lo que antes se consideraba como autismo, estarían acá. Y habrá autistas con retardo mental leve, autismo moderado y autismo severo. Y en el otro extremo, la siguiente, por favor, habrá niños que fueron considerados como Asperger y dentro de ellos hay varios representativos. Está Steven Spielberg, Albert Einstein, Lionel Messi, para los que gustan del fútbol, y otros tantos personas que, si uno va viendo su infancia y uno va viendo los de adulto, tiene muchos problemas en la interacción social. Los recién nacidos miran, a los 3 meses se interesan en los objetos, a los 6 meses se examinan, a los 12 meses son niños que buscan, si lo dejan en la cocina, sacan una cosa, otra cosa, porque ya tiene la conservación mental del objeto bien desarrollada. A los 18 meses reconocen partes de su cuerpo, donde están tus orejas, tus ojitos, tu boca, y reconocen objetos porque son capaces de seleccionar entre varios objetos, y finalmente a los 24 meses, al recordar, son capaces de obedecer órdenes sencillas. Hace 10 años aproximadamente, en el Hospital Rebagliati, solo existía el servicio de clínica pediátrica. Era un servicio constituido por 50 camas, donde teníamos hospitalizados todos los niños que tenían diferentes patologías. En el año 2008, el servicio de clínica pediátrica se dividió en 2 servicios. El servicio de pediatría general con 35 camas y el servicio de pediatría especializada con 24 camas. En el servicio de pediatría especializada tenemos 8 unidades. Una de ellas, en la que yo estoy incluido, es la unidad de neuropediatría. Y esta unidad de neuropediatría en el año 2009 sacó lo que se conoce como el programa de residentado de segunda especialidad en neuropediatría. Los invito a todos aquellos que van a estudiar pediatría y que quieran hacer alguna subespecialidad, lo pueden hacer en mi servicio. En el Perú solo hay 2 entidades que forman neuropediatras, el Hospital Cayetano Heredia y el servicio donde yo laboro y del cual desde hace 10 años soy el jefe de servicio. Tenemos también cardiología pediátrica, endocrinología, infectología, nutrición y gastroenterología pediátrica. Gracias al apoyo de todos los miembros de la unidad de neuropediatría y de los residentes, en el año 2013 pusimos a publicación el primer manual de neuropediatría. Si ustedes buscan algún libro de neuropediatría en el Perú, no existe ninguno. Cuando yo intenté hacer neuropediatría en el año 1993, fui a la facultad, acá a la Facultad de Medicina, buscando algún libro de neuropediatría, y había un libro de neuropediatría del año 1967, me parece. En el Perú, el único libro que es el manual de neuropediatría que nosotros hemos publicado en el servicio de pediatría especializada. Y este manual está a distribución gratuita. Ustedes lo pueden conseguir, entren a Google, pongan manual de neuropediatría y lo pueden bajar. Hace 5 años, a propósito de los 25 años de egresados, al decano de aquella época, nosotros le hicimos llegar un ejemplar. Sin embargo, el manual está a disposición de todos aquellos que lo puedan desear. Simplemente digitar en Google manual de neuropediatría o David Huanca y lo pueden bajar. Espero les sea de utilidad. Y la siguiente, por favor. Y para comentarles también que este es el 9º curso de neuropediatría que estamos realizando en el Hospital Rebagliati, justo coincide con este fin de semana. Organizar un curso es bien difícil, es bien complicado, porque desde el momento en que uno lo piensa hasta que termine el curso, incluso días
y semanas después para los certificados y todo lo demás, implica una gran cantidad de tiempo y una cantidad de esfuerzo. Yo por eso quiero darle las gracias. Quisiera que se ponga de pie la doctora Marisa Chirinos, en nombre de todo, probablemente el comité organizador, que deben ser muchos. Quisiera que ustedes le brinden un fuerte aplauso por este congreso, el primer congreso de medicina por los 60 años de fundación de nuestra facultad. La siguiente, por favor. Ya terminamos con esto. La siguiente. Bien, la siguiente, por favor. Respondiendo a una de las preguntas, ¿qué hacemos cuando el niño no habla? Si un niño no habla, tiene 2, 3 años de edad, primero, la primera pregunta que tienen que hacer ¿es un problema del habla o es un problema del lenguaje? Son cosas totalmente diferentes. Lo que yo estoy haciendo es habla. El lenguaje es una función superior, forma parte de lo que es el pensamiento, forma parte de lo que es cognitivo, mientras que el habla es esto. La forma como uno se comunica es a través del habla, puede ser de gestos, de la escritura, pero el lenguaje es superior. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando el niño no habla es si el niño está en el espectro autista o no, y para eso tienen que recordar los hitos del desarrollo social. Y la segunda pregunta que tienen que responder, ¿es un niño con retardo mental o no? Y para eso tienen que aplicar los hitos del desarrollo cognitivo. Si un niño de 2 años no habla, pero cognitivamente obedece órdenes sencillas, trae todo lo que le piden, y en la parte social señala, y en el niño dice que juega con todos, es un retraso del habla. Y ese niño hablará, no se preocupen, hablará. Lo mandan a terapia y hablará. Que es caso diferente que el niño tenga un compromiso cognitivo y más aún que tenga un compromiso social que podría reunir criterios de autismo. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que como pediatras no solamente debemos pesar, tallar, medir perímetro cefálico, sino debemos tratar de preocuparnos por un desarrollo integral del niño. Y entonces, en los hitos del desarrollo que quisiera que ustedes memoricen en la parte motora para descartar problemas del desarrollo motor, ¿cuáles son? ¿Qué deben hacer los niños a los 3 meses? Vamos, jóvenes, sostener la cabeza. A los 6 meses, mantenerse sentados. A los 9 meses, sentarse. Al año de edad, caminar. Y a los 18 meses, correr. Esos son los hitos del desarrollo motor. La siguiente, por favor, que les va a permitir detectar problemas motores, en el caso severo, parálisis cerebral. Y el desarrollo cognitivo, ¿qué deben hacer los recién nacidos? Los de arriba, a ver, jóvenes. ¿Qué deben hacer los recién nacidos? Mirar. A los 3 meses, se interesa. A los 6 meses, examina. Al año de edad, busca. A los 18 meses, reconoce. Y a los 24 meses, recuerda. Memorizar los hitos del desarrollo cognitivo les va a permitir saber si el niño tiene o no déficit intelectual. La siguiente, por favor. Y en la parte social, para descartar niños del espectro autista, ¿qué deben hacer los recién nacidos? Mirar. A los 3 meses, sonreír. A los 6 meses, abrazar. A los 9 meses, imitar. Al año de edad, señalar. Esos son los hitos del desarrollo social que les va a permitir detectar o sospechar que el niño podría tener espectro autista. Y la siguiente. Y en la parte del lenguaje, los recién nacidos lloran. A los 3 meses, ¿qué hacen? Guturean, guga, sonidos aislados. A los 6 meses, una consonante con una vocal, hacen sílabas. Luego, balbucean. A los 12 meses, usan la palabra frase, o sea, la palabra con sentido, palabrean. A los 18 meses, frasean. A los 24 meses, frasean. Y finalmente, a los años y medio, hacen oraciones. Eso les va a permitir detectar si hay problemas del lenguaje o del habla. Los primeros años son épocas críticas en el desarrollo, se producen grandes cambios, no solamente en el tamaño del cerebro, sino en las habilidades de los niños. Por eso es importante tratar de recordar en el área social, que es motivo de esta charla, que a los recién nacidos miran, a los 3 meses sonríen, a los 6 meses abrazan, a los 9 meses imitan y finalmente señalan. Y aquellos niños que no avanzan en forma adecuada deberían ser incluidos en programas de estimulación que les va a permitir mejorar estas habilidades que algunos podrían tener deficientes en algún grado. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, nadie es igual a otro. Todos somos totalmente diferentes. En algunas áreas estamos mejor y en otras áreas estamos mal. Estos niños del espectro autista, sobre todo aquellos niños que tienen inteligencia alta, esos niños que tienen un procesor Pentium 4 o iCore 3, iCore 5, que incluso colinda con la locura, tengan paciencia. Las cosas van a ir mejorando con la edad y con las terapias, sobre todo con la detección y con seguridad. Muchos niños en el futuro, de todas las algunos neuropediatras como el que les habla, porque nosotros los seres humanos no somos máquinas, somos seres
humanos con habilidades y con deficiencias cognitivas. Muchas gracias.